día, hermanos. Para aquellos a quienes todavía no saludé, creo que ya los hemos saludado. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes esta reunión. Casi de imprevisto, porque yo tenía que haber viajado después de, no sé si decir largo o corto tiempo, porque siempre el corazón está dividido cuando estamos en un trabajo misionero, porque uno tiene mucho amor por la obra, pero siempre aquí está la familia también, ¿verdad? Gracias por su apoyo, hermanos. Gracias por estar. Y alguien alguna vez me pregunta, ¿por qué? ¿Con quién estás? Porque siempre hablas, nos fuimos, hacemos. Es un poco el término que uso en los informes que yo hago en mi página de misionero, ¿verdad? Y realmente, hermanos, estamos un equipo de trabajo. Un pozo no lo hace uno solo. Están los que mandan la piola, el balde, me explico, ¿verdad? Y bueno, está el punta de lanza. Entonces, el trabajo lo hacen ustedes desde acá, con su apoyo, con su oración. Estoy yo como punta de lanza, pero específicamente la obra es del Espíritu Santo. Entonces somos un equipo. Somos un equipo de trabajo. Ese es el motivo por el cual yo siempre hablo en plural, porque somos un equipo. Yo les agradezco a ustedes por formar parte de ese equipo y vamos a seguir en nombre del Señor. Que el Señor nos use y la gloria es para Él. En esta mañana quiero compartir con ustedes. Les invito a abrir en el libro de Marcos, en el capítulo 12, desde el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Siempre estamos, ¿cuál es el mandamiento? Y acá hay un mandamiento que da tema de conversación, que da tema para hablar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye, ¿cuántos sonidos están habiendo en esta mañana? Si hacemos un silencio, y vamos a percibir muchos sonidos por fuera. Hay un sonido, parece de, no sé si es un pajarito, no logro entender bien. Muchos sonidos. Prestamos más atención y hasta vamos a sentir el sonido de movimientos que estamos haciendo, aunque estamos en mucho silencio. Pero no es la misma cosa que pasa un sonido, que oigamos, que agarremos, que guardemos. Tengo entendido que ustedes hace poquito, y supongo que desarrollaron mucho, en Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, les leo yo así rapidito porque volvemos enseguida. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Y qué es lo que ha pasado realmente últimamente cuando entramos en la época de la tecnología? Lastimosamente confundimos lo que es ser un conocedor de la palabra de Dios. Lo miramos intelectualmente, lo vivimos intelectualmente. Y es bueno conocer, y si es posible, toda la Biblia. Pero ¿cuánto vivimos? ¿Cuánto vivimos? ¿Cuánto practicamos día a día ese vivir de la palabra de Dios? El hermano Pablo hoy estaba dando un estudio muy interesante de por qué sufre la tierra, ¿verdad? Y sí, estuve hablando con el hermano Pablo a primera hora, pero no nos hemos puesto de acuerdo
con nuestros temas. Y yo le podría decir que vamos a continuar la clase del hermano Pablo, pero dirigida a nosotros. Dirigida a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Porque Dios dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estamos volviendo a Marcos. Luego en el siguiente versículo, en el 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Decimos que le amamos al Señor, pero podemos decir que le amamos con todo nuestro corazón, así como Él nos amó, al punto de entregar su vida por nosotros. Jesús mismo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí ya tropezamos, ahí es donde tenemos que pensar, ¿yo me niego a mí mismo? ¿O yo sigo peleando por ser yo? Por ser yo. Tome su cruz cada día. Cuesta negarnos a nosotros mismos. Queremos que nuestro intelectual, que nuestro intelecto, que nuestra sabiduría, que nuestro conocimiento esté en primer lugar. Hasta la relación de hermanos queremos manejarlo no por lo que dice la palabra de Dios y no en obediencia plena a la palabra de Dios, sino en obediencia a lo que yo digo, a lo que yo pienso, a lo que yo interpreto. Hago una pequeña pausa y digo, estoy hablando en forma general, ¿verdad? No me estoy refiriendo a la iglesia Alfa y Omega en forma específica, estoy hablando de la generalidad de lo que hoy en día ocurre y que lamentablemente nos lleva al tiempo de la iglesia de la Odisea. Pero el propósito de este pequeño estudio, de esta pequeña reflexión, es que nosotros sepamos sacudirnos de la corriente de este mundo y caminar en la voluntad de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo le amo con todo mi corazón, está en primer lugar, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, este es otro tema que no lo vamos a desarrollar, sencillamente a modo de comentario. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le amo yo a mi prójimo como a mí mismo. Quiero para mi prójimo lo que yo quiero para mí mismo. Perfecto. Pero de paso nomás, no os hagáis esclavos de los hombres. Que nunca aquellos principios que Dios nos da en su palabra lo cambiemos en favor de una relación. Amar a tu prójimo como a ti mismo, como Dios me amó. Pero nunca dice que yo no tengo que amarme a mí mismo. Debo amarme en la santidad del Señor. Debo amarme en el temor del Señor. Pero nunca tenerme sin estima a mí mismo. Y complacer los pedidos de este mundo. Si yo complazco los pedidos de este mundo, los caprichos de este mundo, por estar en buena relación, por confundir que eso es amor, yo estoy desobedeciendo al Señor y estoy teniendo en poco la sangre de Jesús que fue derramada para comprarme del pecado. Yo no puedo decidir mi camino en ningún sentido, porque soy del Señor y yo debo vivir como Dios quiere, amando a mi prójimo, amando a Dios. Pero cuidado, porque soy del Señor, Él es mi Señor, Él es mi dueño. Para concentrarnos un poquito más en el versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor. En Colosenses capítulo 1, encontramos desde el versículo 21 que nos dice, y a vosotros también. Está hablando de una vida reconciliada por medio de Cristo, en donde dice que Él es la imagen del Dios invisible, del primogénito de la creación. Desarrolla ese tema. Y luego en el versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños
Y enemigos, ¿en qué dice? En vuestra mente. Nuestra mente es el campo en donde se desarrolla la guerra espiritual, en donde yo creo, en donde yo oigo, en donde yo guardo para vivir en la voluntad de Dios. Si yo mi mente, mi pensamiento, mi corazón no le entrego a Dios, no hago el esfuerzo de renovar mi entendimiento, como nos dice en Romanos capítulo 12, tomen nota nomás, son tantos textos que no nos va a dar el tiempo para hablar de todos, pero conocemos, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, renovando nuestro entendimiento. Nuevas criaturas en Cristo Jesús, renovando nuestro entendimiento. Entonces yo debo reconocer que mi mente, antes de creer en Cristo, y de hecho ahí surge el que yo me considero muerto en pecado, tan sucio, tan sin nada que vale la pena, porque eso quiere decir arrepentimiento. Arrepentimiento no solamente es estar compungido, sentir de corazón lo que uno hizo, es cambiar de rumbo. Sí, es cierto, yo siento, me pesa mi caminar sin Cristo. Y reconozco que absolutamente todo era vano, sin valor, sin servir. Entonces me reconozco pecador, merecedor del fuego eterno. Yo merezco el fuego eterno. Y ahí creo en Jesús, recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Él murió por mis pecados. Aunque yo sea el único habitante de este planeta, Cristo murió por mí. Y así debo verme. Y pagó mi culpa. Y quedo completamente limpio. Y quedo en la plenitud del Espíritu de Dios. Lastimosamente el humanismo, la filosofía, el comunismo, la sociología habla de muchas ideas que perturban nuestra mente realmente. Pero cuidado, porque Dios nos dice en su palabra que Dios no da el Espíritu por medida. Porque voy a leerles San Juan 3:34 y ya vuelvo enseguida. No hace falta que vengan conmigo porque anoten si quieren. San Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. En el momento en que yo creo en Cristo como Señor y Salvador, yo soy una nueva criatura y mi mente está completamente limpio y mi corazón está completamente limpio. Yo no puedo decir que me voy curando de a poco, que me voy renovando de a poco, no, se limpió por completo. Y lo que debo hacer es esa mente, ese corazón ya limpiado por la sangre de Cristo. Yo no puedo decir voy dejando de a poco, yo no puedo decir voy cambiando de a poco, algún problema hay ahí. Y repito, cuidado porque esa es filosofía humana. Podemos mezclarla un poquito con todo, podemos mezclarlo con la psicología, con cualquiera de estas ciencias. Y cuidado, porque así como desde el púlpito tenemos falsos profetas, falso es aquello que está ahí cerquita, muy pegado, por eso es falso. Por eso es falso. Aunque tengamos el mismo nombre con Víctor, no creo que alguien nos confunda, ¿verdad? Sin embargo, lo falso va muy pegado. Hay que mirar bien, hay que atender bien. Eso pasa. Y también eso, cuidado hermanos, eso pasa con la ciencia de los hombres. El comunismo es buenísimo. El socialismo es buenísimo. La psicología tiene demasiadas cosas buenas. Pero no nos olvidemos, es humanismo. Cuando aparece el anticristo, aparece como 666. Conocemos esto, ¿verdad? 666. ¿Qué es el 666?
es hombre. Número de hombre, ahí pegadito al 77, el número de Dios es número de hombre. Entonces, probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. No permitamos que nuestras mentes sigan entrando cosas que no corresponden a la palabra de Dios, por más cosas interesantes que resulten, por más cosas halagüeñas que sean, que solamente la palabra de Dios ocupe nuestra mente y nuestro corazón. Porque nuestra mente es el campo en que Satanás quiere utilizar. Desde siempre se ha propuesto utilizar, creando la duda con que Dios os dijo. Una duda en nuestra mente para que a partir de allí demos lugar a todo lo sucio, a todo lo perverso. Y si ya hemos creído en Cristo, ¿por qué volver a la suciedad? ¿Por qué volver a aquello que nos va a ir alejando del Señor? Satanás nos apura. Él no vino a sacudirle a Eva ahí. ¿Tenés que no? Le metió una duda nomás. Y con una duda comenzamos a alejarnos. Y una duda nos va a llevar completamente por otro camino. Con que Dios os dijo, no permitamos duda en nuestra mente. Y tengamos en cuenta que fuimos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Y qué pasaba cuando éramos enemigos de Dios? Haciendo malas obras. Pero ahora os ha reconciliado, dice. Estamos reconciliados, estamos en paz con Dios. Ha reconciliado en su cuerpo de carne, versículo 22 ahora, Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Santos y sin manchas, irreprensibles, nada que rechazarse de nosotros. Pero atiendan lo que dice el versículo 23, demasiado importante. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis. ¿Estamos permaneciendo? Sí, yo permanezco. Venir a una iglesia no significa permanecer en el Señor. Cuidado, yo no estoy diciendo que no vengamos más. El ejemplo de un pecado voluntario es dejar de congregarnos, ¿verdad? El ejemplo de un pecado voluntario es dejar de congregarnos. Yo no estoy diciendo eso. Pero cuidado, no confundamos estar en comunión con Dios con pertenecer a grupos de religiones, a hacer cosas que ocurren muy poco, lamentablemente, el culto familiar. Eso no significa estar, significa cómo está mi corazón con el Señor, cómo está mi relación con el Señor. Estoy limpio, sigo santo, sigo caminando en la voluntad de nuestro Dios, porque allí me metió Cristo cuando yo le recibí como mi Señor, como mi Salvador. Vamos a otro texto. Efesios, capítulo 2. Acá en Efesios capítulo 2 encontramos de nuevo el mismo orden de lo que estábamos hablando. Versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Estamos muertos, sin Cristo estamos muertos. Tenemos que reconocer en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, un ejemplo que tenemos que tener en cuenta es que si el mundo nos aprecia, el mundo nos estima, nos invita, nosotros mismos queremos participar con el mundo, buscamos la amistad del mundo, buscamos el compañerismo del mundo, tenemos el vocabulario del mundo, tenemos las expresiones del mundo, sin que precisamente sean groseras, cuidado, porque el mundo usa muchas cosas interesantes. Dejemos de lado las groserías, por ejemplo, pero ¿qué tal aquello de libérate? Sé libre, busca tu destino,
¿Verdad? Alumbra tu luz. Términos que parecen muy lindos y que cada vez se usan más. Y que lamentablemente muchas veces nos parecen interesantes y agarramos y usamos. Agarramos y usamos estos términos. Entonces, reconocer que estábamos muertos, que estábamos condenados, saltamos un montón de cosas. Vamos al versículo 8, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está la salvación. Nos reconocemos pecadores y recibimos a Cristo como Señor y Salvador. No hay otra forma. Yo no sirvo nada, mi religión no sirve, mi esfuerzo no sirve porque yo estoy muerto. ¿Y un muerto puede hacer algo por él? ¿Un muerto puede hacer algo en su favor? Absolutamente nada. Entonces yo me reconozco muerto por culpa de mis pecados. Creo de todo corazón que Cristo murió por mí, que es la única forma en que yo soy salvo. Le recibo como mi Señor, mi Salvador. Nos gusta recibirle como Señor, como Salvador, nos gusta que Él nos salve, pero recibirle a Cristo es recibirle como Señor y Salvador. Y Señor es que yo paso a ser de Él, Él pasa a ser mi dueño, Él me compra del pecado. Yo había sido vendido al pecado, nos explica Pablo en el libro de Romanos. Pero Él nos compra, paga nuestra culpa y nos deja una misión. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, para buen caminar, para buen andar. No nos vamos al cielo por buenas obras, pero yo muestro mi condición de cristiano, de creyente, de hijo de Dios con mis buenas obras. Eso es lo que explica el libro de Santiago, que tengo entendido ustedes lo están desarrollando. Eso es lo que explica. Mis obras no me salvan, pero mis obras muestran mi fe. Y debo mostrar. Debo mostrar. Si yo no muestro, por sus frutos lo conoceréis. Es muy posible que yo no tenga realmente a Cristo, porque Dios no pide a agentes secretos. Dios no pide a agentes encubiertos. Dios pide siervos que anuncien su nombre como hechura suya, como testimonios. Luego en los siguientes versículos habla de que Él es nuestra paz, de que Cristo es nuestra paz. Dios no estaba en problemas con nosotros, nosotros estábamos en problemas con Él. Y Él es nuestra paz, y Él hace nuestra paz. Nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Va desarrollando cosas muy interesantes, capítulo 3, capítulo 4. Pero para seguir lo que estoy planteando con ustedes, vamos al capítulo 5, versículo 1. Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Y andad en amor. De vuelta toca el tema, el amor. Y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Acá ya está hablando de que el amor entonces no es algo lírico, no es algo emocional, es una conducta, es una acción. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es eso? Es una acción. Es una acción. No nos olvidemos que Jesús era completamente hombre. Él era completamente hombre. Algo muy difícil de entender si no fuera por fe. Yo por fe sé que Él fue 100% Dios y por fe sé que fue 100% hombre. Pero humanamente es difícil de explicar eso. Nos complicamos mucho. Entonces usemos la fe, creer en la palabra de Dios. Y creyendo la palabra de Dios puedo entender entonces que por amor Él murió. Por amor Él murió pagando toda mi culpa. Dios no murió, murió el Dios, el Jesús humanado.
el Jesús humanado, ¿me entienden? Y resucitó al tercer día, por amor. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? Que yo como hijo amado le imite a mi Padre. ¿Y Dios qué es? Santo, limpio, dispuesto a dar su vida. Y dio su vida por nosotros. Porque Dios uno es, dice, ¿verdad? Es una Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero un solo, tres personas, un solo Dios. Dio su vida por nosotros. ¿Estamos dispuestos a qué cosa? Y por nuestros prójimos, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué quiere decir prójimo? El próximo. ¿Cómo está mi vida en mi próximo? ¿Cuál es mi más próximo? Mi casa. Mi casa es mi más próximo. Mi familia, ya sea de soltero o de casado. ¿Qué tal mi carácter? ¿Qué tal mi corazón? ¿Qué tal mi mente, de donde fluye todo? ¿Vivo una apariencia? ¿Vivo preocupándome en lo que aparento, da apariencia a mi conducta? ¿O vivo en la santidad de Cristo, en la paz de Cristo, en el buen caminar de Cristo? Acá nos da algunos ejemplos. Imagínense lo que dice en el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Pero fornicación y toda inmundicia ni aun se nombre. Ni yo tengo que nombrar, ni yo estar ahí donde se nombra. Por eso es que dice que no podemos tener amistad con el mundo. Nuestra presencia en el mundo es para hacer luz con ellos. Pero el buen cristiano no le desprecia a nadie, ¿verdad? Pero no tiene amistad con el mundo. Amistad quiere decir que tenemos un tipo de compañerismo. No puedo yo tener compañerismo con el mundo, que su pensamiento es fornicación, su pensamiento es adulterio, su pensamiento es estafa. Y da otros ejemplos. Ni palabras deshonestas, ni necedad. Necedad es aquello que de repente parece ser que no hay un pecado ahí, pero hay una necedad, lo malo, un maltrato, una burla, un enojo. Y yo expreso eso. Y cuidado, hermanos, porque hoy en día no solamente la palabra es la que da el sonido. Este aparatito es terrible, ¿eh? Y con este aparatito yo documento palabras que pueden oírse en Europa, en África, y hieren a aquella persona a la que a lo mejor busco herir, y hieren a las personas que me aman, porque muy lejos se están escuchando mis palabras. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Ni necedades, ni truanerías. ¿Sabemos lo que quiere decir truanerías? Truán. Personas que con gestos, con patrañas, con diversos tipos de tonterías, busca llamar la atención, busca figurar, busca hacer reír. Eso quiere decir truanerías. Cuidado, porque muchas veces queremos llamar la atención, queremos participar de algo, queremos estar ahí y vivimos truanerías, ya sea hablando, como digo, por voz, por sonido, o hablando con este aparatito que lamentablemente agarró más Satanás. Ustedes saben que Satanás muchas veces cree más que nosotros. Satanás hace rato se preparó para agarrarle, porque la palabra de Dios en Daniel dice que como una de las señales de los últimos tiempos, que la ciencia aumentará. Y Satanás hace rato se preparó para agarrar eso. Y lamentablemente ha agarrado. Y hermanos, quieren un consejo. Seamos dueños de esto. Que esto no nos maneje.
El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si no tengo la capacidad de usar esto solamente para comunicarme con lo bueno, que yo no lo use. Que no me maneje, porque yo mi mente tengo que entregar al Señor. Porque de mi mente salen todo lo que yo soy. Todo lo que yo soy. Por algo ya en el libro de Jeremías, vamos rapidito a Jeremías, es demasiado interesante lo que está diciendo en el capítulo 6, versículo 19. Oye tierra, siempre está oye, ¿verdad? Que no pase como un sonido de un pajarito que iba volando. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Qué dice? El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Oigan ustedes, y vivan en mi voluntad. Yo les compré por precio, di mi vida. Tengo 5 hijos. Muchas veces me he preguntado, si Dios me pide uno, ¿a quién le daré? Realmente pienso en Abraham, ¿verdad? 3 días caminando al lado de su hijo y él sabía que iba a sacrificar. Nosotros después hoy sabemos que el Señor dijo, pará, no le claves, ¿verdad? A su hijo que le llamó a sacrificar. Realmente, hermanos, yo tengo que reconocer que hasta hoy en día no he madurado al punto de decirle, bueno, llevar a fulano, a mengano, a mengana. No tengo, no sé, pero Dios entregó su único hijo y siendo nosotros sus enemigos voluntarios en el pecado. Ese es el amor de Dios. Pues valoremos ese amor de Dios, no tengamos por inmunda la sangre de Cristo, neguémonos a nosotros mismos y para vivir en la voluntad de Dios, comencemos cuidando nuestra mente. Comencemos cuidando nuestro pensamiento. No toleremos más grupos en donde nos dicen cualquier cosa o en donde nos escriben cualquier cosa. Yo les hago un desafío, hermanos. Pongo mi celular a disposición de ustedes, el que quiera. Y digo porque me considero débil. Quiero aclarar, no vayan a pensar que lo hago en soberbia. Lo hago porque Dios sabe, y los que me conocen saben cuántas caídas he tenido, cuánto vivo tambaleando. Pero les digo una cosa, si encuentran van a encontrar una tontería en este celular, pero en la medida en que yo voy viendo que alguien alza tontería, incluyendo a hermanos o llamados hermanos que alzan tontería, los borro, los paso a que yo no los siga más, no les quito de mi lista porque espero que ellos miren lo que yo voy alzando que tiene que ver con las cosas del Señor, otras cosas no. Porque la palabra de Dios dice, y les digo nada más ya de memoria, pero para los que están anotando, en Mateo capítulo 12, versículo 36, daremos cuentas a Dios, dice, de toda palabra ociosa. ¿Se dan cuenta de lo que dice? El día en que yo me presente delante de Dios, y voy a entrar al cielo porque entro por la sangre de Cristo, sin embargo voy a dar cuentas a Dios de toda palabra ociosa, toda palabra que no glorificó el nombre de Dios. Dios me va a pedir cuentas. Y si yo me paso tolerando todas las macanadas que se escriben o que se dicen en grupos, y yo termino, ¿por qué la palabra de Dios dice salid en medio de ellos? ¿Por qué la palabra de Dios nos dice huid? Para que yo no sea un fornicario, para que yo no sea un adúltero espiritual, porque yo debo estar limpio por la palabra de Dios. Mi amor, entonces no es algo lírico. Mi amor es tener un testimonio de la hechura de Cristo, un testimonio de que yo imito el caminar de mi Dios, para dar gloria a Dios, para honrar el nombre de Dios, para que muchos se fortalezcan y se animen a querer caminar en la voluntad de Dios, sin palabras de truanería, sin palabras ociosas, solamente gloria y honra al nombre de Dios, cuidando mi mente, cuidando mi pensamiento, de todo corazón, solamente la palabra de Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga.
yo tengo miedo de caer. Tengamos miedo de caer, hermanos. Humildad no es decir que soy humilde. Si yo creo que soy humilde, soy un soberbio. Humildad es reconocer que en cualquier momento podemos estar en los peores pecados y cuidarnos de no estar al borde de esos pecados. Tener miedo y caminar solamente en la voluntad de Dios, en obediencia plena, no 80%, obediencia plena a la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra para nuestras vidas.